Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad queremos transmitirle un mensaje, una reflexión. Está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 12 y capítulo 2, verso 11. Y el pensamiento que queremos dejar respecto al significado, ¿no es cierto?, de la vida. Este hombre, en el libro de Eclesiastés, Salomón, después de Jesús, fue el hombre más sabio que caminó sobre esta tierra. Y él dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cabe aquí la frase que dice: no estar muerto no es estar vivo. En la vida planeamos grandes preguntas y nos hacemos grandes preguntas. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hace especial a esta vida que valga la pena vivirla? ¿Dónde se encuentra el propósito de mi vida? Y la gente obviamente busca el verdadero significado de la vida para disfrutarla. Y en esto no hay nada de malo. Todo lo contrario, está bien. El tema es que muchas veces la gente busca la felicidad en lugares equivocados. Y en esta palabra, en esta reflexión, justamente el rey Salomón también se dedicó a buscar la felicidad. Y vamos a ver en cuatro partes donde él la buscó, y obviamente nos deja de entrever la palabra de Dios y corrobora este tema de la existencia del ser humano. ¿En dónde está la verdadera felicidad? Número 1, él buscó en las creencias. En el verso 12 al 18 lo dice bien, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, me dije diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todas las cosas, pero en mi corazón está esto de que al adquirir sabiduría y ciencia, pero todo esto me doy cuenta que aunque me dediqué a buscarlo, no encontré allí la felicidad. Salomón realizó una búsqueda de la sabiduría bajo el sol, y dice que al final la mucha sabiduría, la ciencia le trajo pena, le trajo tristeza, le trajo dolor. ¿Por qué? Porque no se encuentra la felicidad, la verdadera felicidad, en lo que uno sabe. O sea, el conocimiento no es malo. Es más, debemos estar preparados para desempeñar una profesión, un oficio, y en esto hacemos hincapié constantemente en que en este tiempo los jóvenes tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que profundizar en sus conocimientos, pero allí Salomón nos dice en las Sagradas Escrituras que no encontró la felicidad. Muchas veces miramos y en alrededor del mundo las filosofías humanas creemos que ahí la vamos a encontrar. Los griegos, ellos eran muy amantes de la sabiduría y por ende buscaban constantemente el saber de la existencia, de la naturaleza, del universo, de Dios, etc. Y siempre llegaban a la conclusión de que siempre había algo más por buscar, algo más por hallar. Y uno de ellos, un famoso filósofo, dijo un día que Dios había muerto
y que había nacido el superhombre. Cuando llegamos a este punto, nosotros nos damos cuenta que Salomón explica muy bien aquí que en la sabiduría, en el conocimiento, aunque no es malo, pero allí no se halla realmente la verdadera felicidad. Y nunca en la incredulidad vamos a encontrar la felicidad. El Salmo 14:1 dice, la Biblia dice el necio, Dios es tan caballero que dulcifica el término aquí y dice necio, pero en realidad el significado de esta palabra en el original es tonto. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En una oportunidad estaba un pastor preparando un mensaje y su hijo constantemente le molestaba tocándole su pantalón y le decía papá, papá. Y como él quería concentrarse en la palabra que quería, el sermón que quería desarrollar, entonces le termina por preguntarle, sí, ¿qué querés? Y él le dice, papá, yo quisiera algo para entretenerme. Bueno, mira, te voy a dar este rompecabezas. Este rompecabezas es un mapa mundi. Cuando lo termines de armar, me avisás. Entonces, él supuso que le iba a llevar muchísimo tiempo, más allá del tiempo que él tenía para preparar el sermón. Después de un rato, el hijo otra vez comienza a tocarle el pantalón, a molestarlo y le dice, sí, ¿qué pasa, hijo? Papá, ya está, ya terminé, pero tan rápido. Y cuando mira el pastor el rompecabezas, ve a un hombre. Y le dice, pero yo no te di este rompecabezas, yo te di un rompecabezas del mapa mundi, del mundo. Sí, papá, pero del otro lado había un hombre. Y si el hombre está bien, por ende el mundo tiene que estar bien. O sea, esa es la realidad. El mundo está como está porque el hombre no está bien. Si nosotros buscáramos la felicidad en el lugar correcto, seguramente el mundo, viviríamos en otra clase de mundo. Dijo un filósofo famoso francés, Voltaire, antes de morir, en sus últimas palabras, él dijo lo siguiente: desearía no haber nacido nunca, supongo que ahora me espera el infierno. Y como un filósofo griego llamó en una oportunidad a la reflexión a la gente, dijo, en este tiempo la gente deja de creer en Dios para creer en cualquier pavada. O sea, en la sabiduría, en el conocimiento, allí no se encuentra la felicidad plena, la verdadera felicidad. Punto número 2, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, allí comienza a describir en el libro de Eclesiastés el rey Salomón cómo él buscó en el placer, buscó en el sentirse bien. Dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con alegría, gozaré de bienes y me regocijaré. Buscaré en el placer, pero aún allí dice que encontró tristeza, encontró que era vanidad y aflicción de espíritu. Vivimos en un mundo donde la gente de repente el concepto de disfrutar lo tiene un poco distorsionado, tergiversado por el mismo sistema de este mundo. Y obviamente existen lugares donde la gente comúnmente busca la diversión, el cine, la radio, la televisión, el internet, la discoteca, la fiesta, las drogas, el tabaco. Busca, pero no se encuentra en lo que uno disfruta la verdadera felicidad. La gente parece divertirse en las fiestas, en las borracheras, pero al final de todo está ese sentimiento de vacío, como le llaman los técnicos en el tema, vacío existencial. Después de todo ese disfrute, de ese placer, de ese momento pasajero, esporádico, de ese placer esporádico y pasajero, nuevamente queda ese vacío en el corazón, en el alma. Un poeta y escritor inglés llamado Loris Baird dijo, vivo y viví una vida de placeres y de comodidad,
Y él dijo lo siguiente en sus últimos días: el gusano, el cáncer y la pena son solo míos. O sea, en el placer no se encuentra la verdadera felicidad. Número 3, en el verso 4 y 6 de Eclesiastés capítulo 2, allí Salomón comienza a explicar dónde más había buscado la verdadera felicidad. ¿Y dónde? Él fue un hombre muy diligente. Dijo: construí el templo, construí mi casa, hice edificios, hice cosas, palacios, ciudades. Se dedicó, y al final de eso dice: aún allí encontré aflicción de espíritu. No encontré la verdadera felicidad. Me encontré lleno de estrés, cansado, turbado y lleno de vanidad. Ahora, no se encuentra la verdadera felicidad en lo que uno hace. Salomón fue muy responsable con las obligaciones y los proyectos que él tenía. Edificó templo, palacios, ciudades. Así hay gente que muchas veces se refugia en su profesión, se refugia en lo que hace, en su trabajo, para poder lograr una verdadera felicidad. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Proverbios capítulo 10, verso 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los dirigentes, de los esforzados, enriquece. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, la Biblia nos anima a trabajar, pero nos dice que el trabajo no debe ser nuestro Dios. Por eso en el trabajo, en el hacer dinero, no está mal trabajar, hacer dinero. Dios bendice al trabajador, Dios bendice al esforzado, Dios prospera al diligente. Pero cuando eso se transforma en un Dios, cuando ponemos como prioridad el trabajo, las posesiones, las riquezas, el dinero, es allí cuando comenzamos a sentirnos, como dijo el rey Salomón: vanidad, aflicción de espíritu, sequedad. Un millonario norteamericano llamado Jay Gould dijo lo siguiente un día: supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra, porque a pesar de tener todas las cosas materiales, nunca encontré la verdadera felicidad. Por último, número 4, en el capítulo 2 de Eclesiastés, versos 7 y 9, ahí habla de las posesiones. El rey Salomón dice que las copas y las jarras que él usaba eran de oro. En ese tiempo, en los tiempos bíblicos del rey Salomón, la plata no tenía valor y no había dinero en billetes. Lo de más valor, lo más valioso, el oro. Y él tenía las columnas del templo, de sus casas, los utensilios, las jarras, los vasos con lo que él tomaba, eran de oro. Él dijo: me he enriquecido, tengo muchas riquezas, estoy bien enriquecido. Es más, dice la historia bíblica que venían gente como la reina de Saba de muy lejos para no solamente oír la sabiduría de Salomón, sino para ver lo portentoso de su reino, lo pomposo de su reino, las riquezas que el rey Salomón tenía. Y él dijo también al final: aún allí encontré aflicción de espíritu y vanidad de vanidad. Nada llenó el vacío. Allí no está la felicidad. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué haría si ganaría la lotería? ¿Cuánta gente que salió desde el anonimato ganando un pro de una lotería o un juego de azar, y a los meses ya no tiene nada? Porque lo primero que hace es dejar su familia, despilfarrar el dinero, comprarse lo que nunca tuvo, y en meses quiere lograr algo que en realidad la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, que se consigue con esfuerzo, con sacrificio, de a poco, lentamente. Pero cuando viene todo así y creemos que allí está la verdadera felicidad, nos encontramos con esa triste realidad y con las palabras del rey Salomón: allí tampoco está
la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprar medicina, pero no la salud. El dinero puede comprar una casa, un palacio, una vivienda hermosa, pero no un hogar. El dinero puede comprar compañía, gentes oportunistas, los amigos del campeón, pero nunca verdaderos amigos. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño, la paz para descansar. El dinero puede comprar un crucifijo, pero no un salvador. Por eso vale la pregunta aquí en este punto: ¿dónde está usted buscando la verdadera felicidad? Rey Salomón lo tuvo todo, humanamente hablando, y él nos dejó este ejemplo, que en ninguno de estos 4 lugares encontró la verdadera felicidad. En una oportunidad había un periodista escuchando en una conferencia de prensa un científico que estuvo por 40 minutos más o menos hablando, disertando, diciendo que Dios no existe, que es un cuento, una fábula, un invento de hombres. Y cuando termina su conferencia, este científico, él se proclamaba ateo, obviamente, y le hace una pregunta a los periodistas: ¿osa alguno de los periodistas que están aquí en el lugar hacerme alguna pregunta? Y uno de los periodistas, un joven cristiano, él va hacia su bolso y saca una fruta y se la muestra y le dice: ¿usted me podría decir qué gusto tiene esta fruta? Y como todo hombre intelectual, estudiado, comenzó a calcular, a pensar, a razonar, y dice: y si no la pruebo no puedo saber qué gusto tiene. Entonces, ¿cómo usted se pasó media hora hablando de que Dios no existe, que es un cuento, una fábula, un invento de hombre, si usted nunca probó aceptar a Jesús en su corazón? Si usted nunca probó vivir bajo los preceptos y los mandamientos de la Biblia, ¿por qué usted dice que Dios no existe? Obviamente el científico no le respondió, se puso de pie y se fue y se dio por terminada la conferencia de prensa. Si nosotros no probamos quién es Jesús, aceptar a Jesús en nuestro corazón, experimentar, tener una experiencia con el Salvador, no podemos decir que Dios no existe. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una historia bellísima, y con esto quiero concluir. Oí hace muchos años este relato de un estanciero y un hombre que le llamaban un cuidador, un campero, de esas personas que son los que cuidan las estancias, o uno de los puestos de las estancias. Le llamaba este estanciero a este hombre el mulato, obviamente por su tez, ¿no es cierto?, el color de su tez. Y cuando este estanciero salía a recorrer a caballo los puestos del campo, siempre que llegaba donde el mulato, veía de lejos el estanciero al mulato, y el mulato le tenía preparado siempre, estaba sentadito en una silla fuera de su casa, en la puerta de su casa, y le tenía preparado algo fresco para recibirlo. Se levantaba, lo salía a recibir, lo saludaba y le daba algo fresco. Y al estanciero, a este hombre rico, le gustaba, le encantaba ir a ese lugar, porque el mulato siempre le terminaba hablando de Dios, le hablaba de la Biblia. Un buen día, que se acerca el estanciero al puesto del mulato, el mulato comienza a relatarle de historias de la Biblia y en un momento dado le dice: ¿sabe, señor? Dios me habló y Dios me dijo. Y cuando el mulato le dijo así, el estanciero paró las orejas y estuvo atento, porque dice: yo sé que Dios le habla a este hombre. Dios me habló y me dijo que el hombre más rico de esta zona iba a morir. Y el estanciero obviamente pensó para sí, no dijo nada, pero dijo: el hombre más rico de esta zona soy yo. Se puso muy triste, se despidió del mulato, se subió al caballo y se fue. Llegó a su casa y le sentó alrededor de la mesa a su familia y le comenzó a contar lo que había dicho el mulato. Yo sé que Dios le habla a este hombre y me dijo que el hombre más rico de esta zona va a morir.
Entonces pasaron los días, semanas, meses y el estanciero comenzó a bajar de peso, a ponerse flaco, a entrar en un estado de depresión, de desánimo, ya no quería vivir, de tal manera que quedó confinado en su habitación y allí estaba esperando la muerte. Vinieron los mejores médicos, obviamente un hombre de dinero mandó a buscar los mejores médicos y no le encontraban nada, pero él dice: yo sé que el mulato me dijo lo que dice la Biblia, que Dios le dijo que el hombre más rico de esta zona iba a morir y el hombre más rico de esta zona soy yo, entonces voy a morir, y se estaba dejando morir. Entonces su hijo tomó la posta, el hijo del estanciero, y salió a recorrer los puestos del campo. Y en un determinado día el hijo del estanciero va llegando al puesto del mulato y dice: qué raro que el mulato no me sale a recibir como solía hacerlo con mi papá. Lo mira de lejos, ve la casita, ve a alguien sentado en una silla, lo ve con un libro sobre su pecho y dice: ah, ya sé, el mulato se quedó dormido. Entonces se bajó del caballo y fue a despertarlo, pero se dio cuenta que al tocarlo, moverlo, no se despertaba. Y se dio cuenta que el mulato no tenía signos vitales, estaba muerto. Se subió rápidamente al caballo, salió corriendo a galope con todo, con el caballo, llegó a la estancia, entró con puerta y todo y comenzó a decirle, a gritarme: el mulato murió, el mulato murió, el mulato murió. Su padre, que estaba en la habitación dejándose morir, escuchó cómo, lo mandó a buscar y le dice: ¿qué me decís, hijo? Y entonces él le relata lo que había pasado. Y ahí el estanciero, el hombre humanamente más rico de la zona, entendió: ah, ya sé, ahora entendí. El más rico de la zona en realidad era el mulato, porque tenía a Dios. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. Comenzó a pedir alimentos, se recuperó y le quedó esta enseñanza: que la verdadera felicidad, la verdadera riqueza es Dios. Es cuando alguien está cerca de Dios. Por eso el verdadero significado de la vida, ¿cuál es? Tener un encuentro con Dios, tener una relación correcta con Dios, es lo que nos va a llevar a la verdadera felicidad. Bendiciones. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.